Seguimos adelante en Telebuen Día. Lo que les decíamos, es muy grato recibir a un estimado amigo, el doctor en Química Óscar Ventura, catedrático grado 5 de la Facultad de Química. Óscar, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Twitter amigo. Exactamente, Twitter amigo, esta cosa fantástica del Twitter, ¿no? Lo hablábamos antes de comenzar y seguramente para quienes utilicen la herramienta no es nada novedoso lo que vamos a decir, pero se transforma en una cantera inagotable de recursos humanos, de capital humano especializado, experto en varias áreas. De hecho, vamos descubriendo a diario mucho talento. Sin ninguna duda. No lo decís por este caso en particular. No, lo digo por este caso en particular, porque además... ¿Me dejás que te diga algo? A ver. Vos sabés que lo peor de todo es rendir examen. Porque entonces ahora vos tenés a toda la Twitter barra que está mirando. Claro. Entonces, donde llegue a hablar de el aspecto jurídico, tengo a mi amigo abogado ahí. Tenés razón. El aspecto arquitectónico, mi amiga arquitecta, psicológica, mi amiga psicóloga. Pero entonces, después de esto vas a ver las críticas. Vas a ver o no, o los elogios. Siempre hay que pensar en el vaso medio lleno. Lo cierto es que, hablando de todas estas cuestiones vinculadas a UPM, surgen permanentemente muchas versiones. Y lo que uno pretende, en la medida de lo posible, es tratar de transparentar. Y hablando de los vertidos y de las aguas, nada mejor que ver el agua transparente. En este caso, lo de Botnia, a todos nos genera mucha inquietud. Primero, porque en definitiva se está hablando de contaminación. Segundo, porque se parte, creo, de un concepto bastante absurdo. Creer que Uruguay decide contaminar a su propia gente. Bueno, como has visto, vos has seguido la historia de hace mucho tiempo, estamos hablando de una historia que tiene 10 años. Claro, ¿no? claro. Esto empezó en 2003, seguimos, es una especie de reiteración del 2006, y obviamente tiene muchos aspectos, tiene aspectos políticos, aspectos técnicos, técnicos jurídicos, técnicos químicos, físicos. Y el problema más grande creo que es una cuestión social, si querés. Es el hecho, como vos decías, de la transparencia. Pero no la transparencia a las aguas, sino la transparencia a la información. Claro, ese es el punto. Y percibo miedo, además, ¿no? O sea, cuando el asambleísta auténtico, después habrá otras connotaciones que tienen que ver con proyecciones políticas personales, con perfilismo, pero lo cierto es que uno a veces también tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y ver una mole impresionante que echa humo, decís, ¿qué está pasando ahí adentro? Bueno, primero que nada, el humo, la mayor parte del humo es vapor de agua, nada más, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, eso es como asustarse a las nubes. Pero es cierto que hay un temor legítimo en algunos casos, y hay también una cantidad de otros problemas que los psicólogos han estudiado muy bien, ¿no? Hay incluso un fenómeno que se llama una teoría, un experimento de Dunning-Kruger, creo que se llama. Yo no soy psicólogo, pero algo he leído del asunto, que básicamente es lo que uno dice: cuanto más sabes, más dudás. Cuanto menos sabes, más seguro te sentís de que las cosas van a ser así. Y cuando a eso le agregás la desconfianza hacia las autoridades, sean autoridades políticas o autoridades científicas, si querés, entonces se empieza a desarrollar eso que es el síndrome del enemigo externo. Es decir, yo tengo razón y todos los demás están equivocados. Y eso es un poco lo que le pasa a los asambleístas de Gualeguaychú. Hay primero un desconocimiento, se genera un temor, con ese temor se empiezan a consolidar las opiniones y luego ya no hay manera de dar vuelta atrás. Por más que vos le muestres los análisis, les muestres las cosas, es muy difícil volver atrás. Bueno, parten de una situación que en lo previo uno admite también como bastante absurda, suponer que solo el desmantelamiento o traslado de la planta solucionará el conflicto binacional. Es un listón muy alto. Sin ninguna duda, desde el punto de vista de relacionamiento entre países, eso no va a solucionar nada. Bueno, Óscar, ¿desde cuándo estudias con mayor detenimiento lo que está sucediendo en torno a UPM, a hoy UPM? Yo empecé a estudiar este tema por allá por el 2006, que fue también en base a las redes. Es decir, uno empezaba a leer, empezaba a conversar, había foros y demás, y bueno, la idea fundamental fue ver qué tanto, por un lado, saber cuál era la situación y por otro lado, tratar de explicar esa situación en palabras suficientemente sencillas, porque todos somos ignorantes, solo que en distintas cosas, ¿verdad? Claro. Y yo estoy seguro que cualquier profesional que me explique a mí algo con la jerga técnica de su profesión, si no es la mía, yo no lo voy a entender. Claro. A veces se parte de un concepto que debería también ser preciso, más allá de que parece obvio. No es que UPM no contamine, sino que está por debajo, en todo caso,
de lo razonable o de lo internacionalmente aceptado, ¿es correcto? Bueno, ahí entramos en un tema que es semántico. A ver. Es decir, cuando tú utilizas una palabra es porque tratás de discriminar. Claro. Si yo digo rojo es porque no es verde. Exacto. Si digo negro es porque no es blanco. Si yo digo contaminación, tiene que haber situaciones en las cuales no haya contaminación. Porque si todo es contaminación, entonces la palabra no discrimina. Entonces, técnicamente, contaminación implica que haya emisión química, física, biológica, algún tipo de fenómeno que afecte dañinamente al ambiente. O sea, que produzca un daño. Perfecto. Entonces podemos partir ya de una afirmación. UPM hoy no contamina. Eso es lo que te decía antes. Si yo te digo no contamina, estoy diciendo una cosa que es una simplificación. Podemos analizar mejor qué es lo que dice. Claro. ¿Qué es lo que se quiere decir? Porque a veces en esta cosa enorme de la saturación de información, se dice no, contamina porque cualquier actividad humana contamina en sí mismo. Lo que sí es que está debidamente controlada. De hecho, es la planta más controlada del mundo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El asunto es que el ambiente pueda llegar a un equilibrio que sea sustentable. Es decir, que si vos emitís algo, por ejemplo, ahora que estamos exhalando dióxido de carbono, o cualquier ciudad tiene sus aguas hervidas. El asunto es que el ambiente de alguna manera pueda adaptarse y metabolizar esas emisiones que le están llegando. Se trata de una ciudad, se trate de, digamos, un pequeño lugar de turismo. Si no tiene instalaciones adecuadas, fue lo que pasó, por ejemplo, en Ñandubaizal hace un tiempo, se dio una erupción. La gente entraba al agua, salía del agua y tenía una erupción por todo el cuerpo. Lo primero que dijeron, claro, fue, ¡oh, Bosnia! Y no, había sido simplemente que había llovido demasiado, las piletas habían rebalsado, las aguas hervidas llevado al río, y como están aguas arriba, la gente se estaba bañando en sus propios excrementos. Claro. Bueno, a veces parece que uno desde la tribuna advierte ese peloteo científico, técnico de cifras sin alcanzar a entenderlas del todo, ¿no? Entonces quedamos como en el medio de un partido que no entendemos. Por eso me gustaría compartir apenas en un minuto y algo algunos datos que han surgido respecto a esta controversia por los números que maneja Argentina y los que se manejan desde Uruguay. Adelante, director. La subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Raquel Lestreger, fue la encargada de divulgar los últimos resultados del monitoreo ambiental de los dos países, discrepando con el canciller argentino. La jerarca atribuyó estas discrepancias a que la Dinama se refiere a los valores de vertidos de UPM, mientras que Argentina apunta al análisis del río Uruguay. En cuanto a la temperatura de los efluentes de UPM, Argentina afirma que es de 32 grados y que la referencia ideal es de 20. Uruguay expresa que los vertidos de UPM están por debajo de los 37 grados exigidos. En la concentración de fósforo, la cifra que manejan ambos gobiernos es similar, pero Argentina toma una referencia más baja que la de Uruguay. La concentración es de 0,86 miligramos por litro, cuando el estándar aceptado es de 5 miligramos por litro. En referencia a la cantidad de este elemento, Argentina dice que UPM vuelca diariamente 57 kilos por día y Uruguay habla de 47 kilos diarios, con un máximo permitido de 74 kilos, mientras que en la desembocadura del río Gualeguaychú se vierten más de 5.000 kilos de fósforo por día. Por último, el vecino país afirma que UPM tira al río un pesticida llamado endosulfán, lo que rechaza a Uruguay porque está prohibido, si bien se han detectado trazas de procesos pasados. Las cantidades detectadas, no obstante, son ínfimas. Bien, allí se detalla, por ejemplo, que la temperatura supera el valor establecido en más del 50%, el contenido promedio de fósforo supera 36 veces el límite permitido, en 4 muestras los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente. Yo el otro día en un tuit, a propósito de la barra tuitera, decía, contamina más también en esto el chauvinismo que UPM, ¿no? Porque a veces nos abroquelamos, nos escudamos en todas estas cifras simplemente por una cuestión de patrioterismo. Sí, incluso un patrioterismo un poco menor. Vos como ¿cómo es? Tacuarembóense. Tacuarembóense, me cuesta decir eso. Bueno, sí, a muchos, no te preocupes, no es el caso. También lo sabés, la patria chica, ¿no? Sí, bueno, sí. Los profesionales también tenemos nuestras patrias chicas, la patria chica de la profesión, Bueno, si vos estás hablando de la concentración realmente todos sabemos qué quiere decir concentración. Estamos hablando de nanogramos por litro. ¿Realmente nosotros podemos todos poner cuántos ceros lleva un nanogramo? Entonces, quizás lo mejor acá es mirarlo más globalmente, ¿no?
Hay dos cosas que hay que distinguir claramente. Una es el río Uruguay y otra son los efluentes de cualquier industria o las aguas servidas de una ciudad o las fuentes difusas, que son lo que viene de la agricultura, o los cursos de agua como los ríos. Son dos cosas diferentes y están regidas de forma diferente. El río Uruguay está sometido a la administración de la CARU, y la CARU lo que tiene es un estatuto del río Uruguay y un digesto del río Uruguay por el cual se rige. Ahí dice, la concentración de esto no debe superar tal cosa, ¿sí? Por otra parte, cada uno de los países, Uruguay y Argentina, tienen sus propias regulaciones internas respecto a los vertidos de efluentes. Porque los vertidos no son solamente al río Uruguay, son al Río Negro, claro, al Yaguareté, a lo que sea, ¿verdad? Y esos son concentraciones diferentes. Cuando el gobierno argentino mezcla lo que es efluentes, lo que son características de los efluentes, con lo que son características del río, está cometiendo un error. Vamos a ser todos lo suficientemente diplomáticos como para decir que es un error, claro, que no es a propósito. Que no hay intencionalidad. Sí, pero es un error. Por ejemplo, el tema de la temperatura. ¿Cómo es el tema de la temperatura? El río tiene una temperatura promedio, pero el río no tiene la misma temperatura en invierno que en verano, por ejemplo, ¿verdad? A ese río llegan efluentes, pero los efluentes llegan en una cierta cantidad. Supongamos UPM. UPM está vertiendo al río del orden de 1 metro cúbico por segundo. ¿Sí? Es menos, es bastante menos, pero pongamos 1 metro cúbico. En el lugar donde eso se está vertiendo, hay una especie de peine por donde salen los chorritos del efluente, ahí pasan 5.000 metros cúbicos de agua. Entonces, si vos querés hablar de temperatura, decís, bueno, tengo 5.000 a 20 grados y tengo 1 a 37 grados. ¿Qué temperatura te da? Claro. Bueno, haces el modelo y te da que eso no varía en más de 0,2 grados. Bueno, eso me lo decía ayer justamente un integrante de la CADU, con el que hablé, y de hecho me anunció que seguramente en estas horas, lunes, acaso mañana martes, se estarán reuniendo con el canciller Luis Almagro para definir una estrategia ante lo que es esta andanada que muchas veces parece tener cierta intencionalidad. Ahora, Oscar, hay un aspecto que maneja la República Argentina. Si querés, después nos detenemos en otros aspectos más bien técnicos, pero dice que Argentina se está oponiendo a algo que parece bastante obvio, a que el comité científico deba dar a la empresa antes de cada inspección, por disposición uruguaya, como un aviso. O sea, mirá que te voy a controlar. Y en ese lapso, de aproximadamente unos 10 días, hay posibilidad de la empresa de rectificar algunos procedimientos. Eso es no conocer efectivamente cómo funciona la empresa. Uno de los grandes valores que tenemos en Uruguay en este tema es el arquitecto Rux. Claro. Realmente hay que escucharlo atentamente cuando él habla y da la información, porque eso es realmente lo que sucede. La fábrica y la Dinama están conectados en línea, es decir, que lo que mide la fábrica hora por hora, día por día, semana por semana, le llega la pantalla de Rux. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, no a Rux, sí, pero, digo, a sus técnicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Dinama hace inspecciones que son sorpresivas. La Dinama, con su propio personal, sus propios aparatos, va a la fábrica una vez por mes, pero no les dice que va a ir. Hace una inspección sorpresiva. Entonces, ¿qué pasa? Tú podés falsear los datos, pero el asunto es que esos datos tienen que estar tan bien falseados que tiene que combinar con toda la serie que vos estás teniendo día a día. Es mucho más barato y práctico hacer las cosas cumplir bien. Las normas. Respecto al Comité Binacional, eso es otra cosa. Ahí hay muchos aspectos políticos involucrados. Generalmente los técnicos en esto no tenemos nada que ver. Es decir, somos los menos concernidos con el problema. La gente que realmente decide las cosas es Cancillerías. Ellos son los que han determinado la forma en que se va a proceder. Y no creo que haya absolutamente ninguna diferencia por cómo funciona la fábrica. Fíjate, esta fábrica, vos lo decías, es de las más controladas del mundo. Si vos quisieras realmente fabricar una imagen, tendrías que hacer algo tan grande, porque no sería solamente las medidas físico-químicas, pero hasta las abejas las vas a tener que tunear para que las señoritas digan lo que uno quiere que diga. Claro, es muy difícil realmente hacer lo que el gobierno argentino teme que se esté haciendo. Bueno, ahora se está anunciando la presentación de un documento que sería en esta semana, donde el gobierno argentino entiende que se sostiene esa postura que alude a la Dinama como carente de elementos técnicos y que de hecho la Dinama lo que hace es tomar información de la empresa. Tú algo de eso decías, pero digo, técnicamente, y acaso también más allá,
el capital humano de la Dinama hoy está capacitado para este tipo de controles? Mira, Andrés Gide decía que todo lo que hay para decir ya se ha dicho, solo que como las personas no escuchan hay que volverlo a decir. Claro. Todo esto ya se ha dicho, la competencia técnica de la Dinama está más que demostrada. ¿El equipo también? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La gente que trabaja ahí son profesionales conscientes y además lo demostraron prácticamente. La defensa de Uruguay en La Haya se hizo con personal uruguayo, con técnicos uruguayos egresados de la Universidad de la República y fueron capaces de demostrar lo que tenían que demostrar. Pensar que esa gente no sabe lo que está haciendo, sinceramente es un insulto. Pero además, sí, y déjame decirte claro. algo, por alguna razón todos los técnicos argentinos de primer nivel, incluyendo al INTI, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ellos han corroborado los datos uruguayos, pero han sido silenciados. O sea, todos los científicos y técnicos de primer nivel en Argentina que han dicho que efectivamente las cosas son como dice Uruguay, han sido radiados por la Cancillería Argentina. Bien, ahora, Óscar, hoy ha trascendido, de hecho estoy recomendando que se lea lo que es el artículo, la opinión de Horacio Berbisky hoy en página 12. Tremendo, tremendo, con una dureza ¿Fue hoy o fue ayer? Increíble. Bueno, no, hoy lo estoy leyendo, pero creo bien, que sí, ayer, que fue publicado ayer. Pero allí, bueno, menciona una cantidad de datos técnicos también, pero sobre todo la debilidad del gobierno uruguayo ante la empresa. Él entiende, sostiene, que las decisiones políticas uruguayas están supeditadas a la voluntad empresarial. Bueno, lo que es clarísimo es que la información que da Berbisky está supeditada a lo que le manden decir. ¿Sí? Podés citarme Está en eso haciendo un mandado. y que me mande los abogados. Está haciendo un mandado. Hay una cosa, respecto a eso me interesaría Sí, claro. señalar algo. Fíjate que es la primera vez que empiezan a aparecer públicamente datos que los uruguayos, los periodistas uruguayos, no han podido obtener. Es cierto. ¿Por qué los periodistas uruguayos no han podido obtener esos datos? Porque la gente que está involucrada, los técnicos y los políticos, están cumpliendo el acuerdo de no divulgar los datos del Comité Binacional. Evidentemente, Berbisky no estuvo en el Comité Binacional. ¿De dónde obtuvo sus datos? De la Cancillería Argentina. Lo cual me parece bárbaro, porque eso quiere decir que nosotros estamos ahora habilitados para divulgar esos informes. ¿Tú pensás que si en esos informes realmente hubiera una información dañina para el Uruguay, la Cancillería Argentina hubiera evitado durante 2 años que se conocieran? Parece poco probable. Parece poco probable. Bueno, ¿cuál es el papel de Canadá? De esa suerte de monitoreo externo del que no se habla tanto. Canadá no tiene ningún papel. O sea, a ver, no es que no tenga ningún papel. Se seleccionaron 2 laboratorios canadienses porque Canadá es uno de los países que tiene el mejor cuidado del ambiente. Se seleccionaron 2 buenos laboratorios para hacer los análisis. Con uno de ellos hubo algún problema, modificaron las mediciones y Canadá, la Agencia Nacional de Tecnología que tiene que ver con todo este asunto, certificó que los procedimientos debían ser modificados. Hay toda una historia de atrás que no la conozco en detalle, porque ya te digo, los uruguayos se han mantenido fiel a su pacto de silencio y hay pocas cosas que trascienden. Las cosas que conozco las conozco curiosamente a través de Argentina y no a través de Uruguay. Los laboratorios estos lo que hacen es reciben las muestras que se toman se duplican, se toman al mismo tiempo para mandar a los laboratorios internacionales y la misma muestra la Dinama hace el análisis. Entonces lo que nosotros tenemos son los análisis que no conocemos de los laboratorios canadienses y los mismos análisis que sí conocemos de la Dinama. Mi apuesta es a que cuando se conozcan los resultados de Canadá van a dar lo mismo que ya conocemos de la Dinama. Correcto, así que nada para alarmarse, de hecho seguramente habrá una instancia. ¿Suponés que va a avanzar esto hacia La Haya definitivamente, que hay fundamentación, argumentación sólida de Argentina como para una instancia que va a ser compleja, sin duda? Argentina está en todo su derecho, claro, debido al Estatuto del Río Uruguay, de una vez que se agotaron los pasos previstos en la CARU, si no está satisfecha con lo que se resuelve, ir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia. Desde el punto de vista técnico, van a perder de nuevo como en la guerra, porque realmente no tienen técnicamente nada en lo que agarrarse. Lo que sí pueden alegar es supuestas violaciones al estatuto. Yo no soy obviamente especialista en la parte jurídica,
pero Operti, por ejemplo, el viernes decía que no tienen otros expertos en derecho también lo ha dicho, que no tienen asidero. Quisiera creer que no se va a ir, porque en definitiva lo terminamos pagando todos, argentinos y uruguayos. Eso es dinero que se gasta, que podría ser utilizado mucho mejor en otras cosas. Y realmente desde el punto de vista de las personas, yo lo que te diría es, el río Uruguay es un río sano, no hay ninguna razón para alarmarse de ninguna manera, no hay contaminación, nadie se va a intoxicar, las playas siguen siendo, bueno, tú conoces las Cañas, viste lo que es, siguen siendo hermosas, la gente se bañaba en Playa Huisi, que está prácticamente enfrente de la... No hay ninguna razón para alarmarse. Eso no quiere decir que haya que bajar la guardia. Como cualquier proceso industrial, y mucho más cuando es a gran escala, hay cosas que pueden pasar, accidentes que pueden pasar, desajustes que pueden pasar. Por ejemplo, la otra vez sucedió un accidente con la provisión de electricidad y la planta en ese momento se paró y emitió una nube extraña, por lo menos. De gas. Claro. Sí, sí, sí. Eso puede pasar, pero por eso hay que controlar. Bueno, pero me parece, sin ninguna duda estamos bien. Me parece una interesante conclusión. Muchas gracias, Óscar, por estos minutos. De hecho, estos asuntos son muy controversiales. El presidente de la República pega para afuera y pega para adentro. Dice, Argentina que cuide su contaminación, pero nosotros acá adentro somos un desastre también en muchos aspectos, ¿no? Habló de los vertidos, por ejemplo, en las ciudades, o sea, el presidente fue muy enfático en eso. Son asuntos que siempre generan como una suerte de crispación, ¿no? De hecho, con el Santa Lucía, tú habías tenido una postura diciendo, usted beba tranquilo del Santa Lucía que no va a pasar nada. No, yo nunca dije eso. No. Beba el agua de OCE. De OCE, tenés razón. Y sin embargo después aparentemente contrasta eso con algunos informes técnicos. Por eso. Acá es donde saluda Bacigalupi. Bueno, no, claro, porque surge, ¿no? Esa controversia. A ver. Lo que yo siempre dije, y lo sigo diciendo, es que el agua potabilizada por OCE siempre pudo consumirse sin ningún riesgo para la salud, puede consumirse sin ningún riesgo para la salud y no tiene absolutamente ningún nivel de toxicidad ni de, digamos, impotabilidad que implique que la población tenga que estar alarmada. Más allá de los incidentes puntuales. Más allá del tema del gusto, por ejemplo. Si tú te acordás al principio de la administración, creo que fue la de Vázquez, también había habido un tema de que habían abierto unas válvulas muy rápidamente y había salido el agua, en fin, siempre esas cosas pueden pasar. Bien. El tema de los ríos, eso es otra cosa. Hay, sin ninguna duda, en todo Uruguay, contaminación de los ríos que debe ser controlada, que está fundamentalmente causada por las actividades agropecuarias. O sea, porque nosotros no somos un país industrial, somos un país agropecuario. Claro. Tenemos, ¿cuántas vacas son? 5 vacas por habitante Más o algo por el estilo, y otro tanto de ovejas. Y digamos, no hay muchos baños para vacas y baños para ovejas, ¿verdad? Está bien. Y los cerdos, los criaderos de cerdos. Pero yo nunca dije que alguien podía tomar agua del río Santa Lucía. No, es cierto. Que podía Tampoco tomar el río Uruguay. No, por eso. No, pero no potabilizada creo, por OCE es sana. Sin ninguna duda. Bueno, el que debe estar contento con tu corbata es Pedro Bordaberry. Tú integras los cuadros técnicos de Vamos Uruguay, además, ¿no? Sí. Van a presentar ahora un... Bueno, el miércoles tenemos, sí, digamos, Pedro ha sido un poco iluso en confiar en mí, pero bueno, él piensa que yo puedo hacer algún buen papel en el tema de ciencia, tecnología, innovación y ambiente, y bueno, estamos recopilando y juntando gente para trabajar en eso. Lo que nadie le puede discutir es que tiene pupila para elegir a los colaboradores. Muchas gracias, Óscar. Muy a vos, Daniel. Seguimos en Twitter. Seguimos en Twitter. Óscar Ventura estuvo con nosotros, doctor en Química. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telemundo.